Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho. Su programa Derechos Humanos. Vamos a tratar el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad. Hemos escuchado recientemente las noticias alarmantes sobre las posibles desapariciones y torturas de más de 100 o 200 personas sucedidas hace ya más de 15 años en la cárcel La Modelo y, de acuerdo a la información de la Fiscalía, en otras cárceles del país. En las cárceles, de acuerdo a los informes de la Fiscalía y las investigaciones que están en curso, no solamente se torturaba y se daba muerte a los internos, a quienes luego se descuartizaba y se arrojaba por varias vías, una vía que fue denunciado hace muchísimo tiempo, hace más o menos 10 años, en el 2001. En el 2001 fueron encontrados en unas fincas que tenían marranos, las marraneras, cerdos que estaban corriendo con manos de seres humanos entre su boca. Desde el 2001 sabíamos que la basa que se sacaba para surtir de alimento a estas marraneras venía de la cárcel La Modelo. De acuerdo a la información de la Fiscalía, es posible que más de un centenar de personas fueran descuartizadas y echadas entre la basa, entre los desperdicios de la comida, lo que finalmente sirvió de alimento a los marranos de esta finca. 2001. Pero luego se sabía de enfrentamientos muy fuertes entre bandas de narcotraficantes y paramilitares, especialmente los postulados, algunos de Justicia y Paz, que literalmente, de acuerdo a las versiones libres de los mismos postulados, se tomaron las cárceles. Se tomaron las cárceles e impusieron un régimen del terror que solamente hasta ahora estamos viendo sus fatales consecuencias. Sí, en las cárceles colombianas se torturó, se dio muerte a internos e incluso a visitantes. De acuerdo a la fiscal que lleva el caso, no solamente se registra la desaparición forzada de internos, sino además de visitantes. Las redes del paramilitarismo ejercieron presión incluso fuera de los propios muros del centro penitenciario. ¿Qué sucede en las cárceles colombianas? Es una pregunta que se ha tratado de resolver en los últimos 30 años. No solamente las sentencias de la Corte Constitucional han evidenciado ya en 3 ocasiones un estado de cosas inconstitucionales debido al hacinamiento, debido a la ausencia de salud, a la ausencia de los mínimos vitales, de alimentación, de higiene, de agua potable, de luz eléctrica, a la violación de todos los derechos. No solamente la Corte Constitucional, también la Procuraduría General de la Nación ha hecho ya varios informes llamando al Estado colombiano a que tome en serio su papel de garante que tiene que cumplir. Porque cuando un Estado tiene las herramientas de llevar a una persona en una detención intramuros, a partir de ese momento se responsabiliza no solamente de su vida, su integridad, sino también sus derechos físicos y espirituales. En el caso de Colombia hay un gran déficit de responsabilidad del Estado frente a esta labor de custodio de las personas privadas de la libertad. Hoy vamos a ver una herramienta de la cual se ha trabajado mucho en Colombia y es uno de los principales instrumentos de las Naciones Unidas, con la que inicia un proceso de aprobación de instrumentos y normas internacionales para la salvaguarda y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Es el primer instrumento que nos puede permitir interpretar lo que está pasando en las cárceles colombianas, es las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas mínimas de las Naciones Unidas fueron adoptadas en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en el año de 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en la resolución 663-C del 31 de julio de 1957 y del 13 de mayo de 1977. Estas reglas se convierten en el primer instrumento
donde se establece de manera clara la responsabilidad del Estado frente a esas personas que son declaradas en estos principios básicos como personas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que requieren una atención especial por parte del Estado, una atención reforzada, porque son personas que bajo tutoría y custodia del Estado no pueden proveerse su propia alimentación, su propia vivienda, su propio vestuario, y tiene que ser el Estado el que garantice esos derechos. Dicen las observaciones preliminares estas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Es evidente que debido a la gran variedad de las condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se puede aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, es necesario entender que hay un conjunto de condiciones mínimas que son admitidas por las Naciones Unidas para tratar a los internos. Y este documento nos dice que están destinadas estas reglas para que los establecimientos se cumplan y se garanticen los derechos humanos. Dicen, entre otras reglas básicas, que los internos en el momento del registro, del ingreso al centro penitenciario, se les debe hacer un minucioso examen físico y psicológico, con el objeto de que al final esta persona salga, por lo menos en las mismas condiciones de salud física y mental a que ingresó en el establecimiento penitenciario. Hoy en día la Corte Constitucional lo ha señalado, este examen médico y psicológico no existe. Este examen médico lo realizan muchas veces las enfermeras en 3 o 4 minutos. Muchos de los enfermos llegan heridos en el momento de su captura, llegan con trastornos mentales. Esta diferenciación que debía ser clara para la asignación de los patios no existe. Vemos entonces que estas reglas mínimas se violan desde el mismo momento en que el interno ingresa al centro penitenciario. Las reglas mínimas nos hablan de hay que separar a los internos en categorías, hay que separar a los internos condenados de los internos que están siendo imputados de algún cargo o están bajo un proceso judicial. Nos hablan de los locales en los cuales deben mantenerse a los internos. Locales, dicen, aireados. Dormitorios en los cuales puedan estar alojados de manera digna. Deben estar vigilados, pero en condiciones dignas. Nos hablan de las instancias sanitarias obligatorias que deben tener. Nos hablan de la higiene personal, de las ropas y de la cama. La Corte pudo evidenciar en la sentencia T388 del 2013 que desafortunadamente incluso la lucha de un interno por la colchoneta puede llevarlo a situaciones de suma violencia extrema por los llamados caciques de patios. Tener una colchoneta o un lugar para dormir, dijo la Corte Constitucional, se convierte en un verdadero privilegio. Los que no tienen dinero para pagar son golpeados, torturados o en el peor de los casos deben dormir en los baños o en los pasillos. Alimentación, los medios y los servicios médicos, los ejercicios físicos. Es decir, lo que está sucediendo con las investigaciones de la Fiscalía es gravísimo y debe ser analizado desde la violación de estas reglas mínimas del tratamiento de los reclusos. No solamente se violó el derecho a la vida, no solamente se violó la integridad física y personal y espiritual de los internos, no solamente se descuartizó, se desapareció, sino también se violaron todos los derechos de la población carcelaria quien presa del terror nunca se atrevieron a denunciar. ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios del INPET en esta grave crisis que se está descubriendo? La Fiscalía tendrá que decirnos, tendrá que establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios que en esa época fueron los directores de estos centros penitenciarios o aquellos funcionarios que eran los jefes de la guardia, del personal del cuerpo de guardia y custodia. Esperaremos los resultados de la investigación de la Fiscalía. Recuerden que las Naciones Unidas ha establecido estas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos justamente para evitar que hechos trágicos como los que actualmente se están investigando en Colombia vuelvan a suceder. La voz del derecho y los derechos de las personas privadas de la libertad. Buenas tardes. Escucharon
Derechos Humanos. Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Una presentación de La Voz del Derecho.